Bueno, buenas tardes, gentes que están viendo nuestro programa del día de hoy. En este capítulo, como que bien habían mencionado anteriormente, estamos en la presencia de el maestro Rogelio Laguna, candidato a doctor en filosofía, escritor y periodista cultural. Buenas tardes, maestro. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, muy buenas tardes. Nos complace tenerlo aquí. ¿Quiere que pueda comentarnos un poquito sobre usted, a qué se dedica, su profesión, su experiencia, maestro? Claro, bueno, yo como ya lo mencionaron, soy de formación licenciado, maestro y me encuentro concluyendo el doctorado en filosofía y además de investigar diferentes cuestiones filosóficas, me dedico a la docencia, tanto a nivel superior, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en la Universidad La Salle y en el TEC de Monterrey. Estoy actualmente en la preparatoria. Claro que sí, maestro. Bueno, entonces nos encontramos hoy con el profesor Rogelio Laguna y vamos a hablar sobre el tema de la doble moral. Entonces, para dar una introducción al tema, nos gustaría saber, profe, ¿qué es lo que usted entiende por doble moral? Generalmente entendemos doble moral una desconexión entre lo que se piensa y lo que se hace, entre lo que hago en privado y lo que hago en público, lo que admito públicamente como válido y lo que en privado podría admitir como válido. Entonces hay una separación entre la apariencia, digamos, y la realidad. Y, en gran medida sí podríamos entender la doble moral. Claro que sí, profesor. Bueno, aquí viene la segunda pregunta. ¿Conoce cuáles son las situaciones más comunes donde se recurre a una doble moral? En países, bueno, sí, digamos, en países donde hay sociedades comunitarias muy fuertes, como tal vez es el caso, o era el caso de México, o es el caso de México en algunos lugares, tenemos una vigilancia, digamos, colectiva muy fuerte sobre las acciones, sobre los pensamientos, sobre las preocupaciones de los demás. Muchas veces lo que exigen las personas exteriores a nosotros no es lo que nosotros en realidad decidiríamos, no es en realidad lo que nosotros aceptamos como criterio para nuestra vida, o bien esta exigencia no alcanza a cubrir todos los aspectos de nuestras vidas, por ejemplo, afectivas, emocionales, artísticas, eróticas, económicas. ¿Sí? Hay una gama de posibilidades eh, que no necesariamente coinciden con esa exigencia colectiva eh, de cómo tendríamos que actuar, qué es lo que tendríamos que decir, qué es lo que tendríamos que pensar. Y me parece que así es como podemos entender la doble moral o cómo surge en ciertas sociedades. Cuando estoy en un espacio donde se me exige cierta apariencia, se me exige sostener ciertos valores, ciertas prácticas, y además nadie nos preguntó si eso es lo que queríamos o no queríamos. Entonces la gente opta por fingir, aparentar que está cumpliendo con esos valores, con esas exigencias, pero en realidad en el ámbito personal, en el ámbito privado, donde creo que no se dan cuenta, tal vez hago algo distinto. Entonces creo que tiene que ver con esto, tiene que ver con los mandatos, diríamos, sociales que nos piden actuar o vivir de determinada manera, y eso genera entonces una especie de reacción de oposición eh, oculta, ¿no? Y entonces tenemos dos raseros con los cuales medimos. El público, con el cual nosotros aparentamos que estamos evaluando las cosas, aparentamos qué es lo que tiene que ser
hecho, y por el otro lado, lo que realmente estoy decidiendo para mi propia vida, y por eso podríamos hablar de dos morales distintas, una moral colectiva y una personal, que podría contradecir, que de hecho es lo que sucede de alguna manera, la moral colectiva. Sí, sí, sí. Y bueno, podemos entonces decir que la doble moral, tal cual la existencia de dos morales, tanto la pública como la privada, pero el problema, digamos, que es la incongruencia que hay entre las personas, entre su ámbito público con el ámbito privado. Y tocando todavía este tema de la doble moral y tomando en cuenta su perspectiva o su experiencia en el ámbito educativo, con su experiencia en el ámbito filosófico, en el social, ¿cómo ha sido su vivencia con la doble moral? ¿Han tenido alguna experiencia donde donde se haya visto involucrada? Es interesante bueno, plantearlo de esta manera porque yo no lo había pensado así, pero es común que en el ámbito educativo, claro que podamos tener cuestiones de doble moral, en el sentido, por ejemplo, de que los estudiantes le dicen a sus padres que algo o ciertas cuestiones educativas están aconteciendo de una manera y en realidad ellos hacen otras cosas, piensan otras cosas, suponen otras cosas, deciden su vida hacia otros caminos. Entonces ahí tendríamos un ejemplo de posible doble moral. Ahora, también es interesante, por ejemplo, los profesores tenemos nuestras opiniones particulares sobre los temas. Por supuesto que en muchos casos la clase no es el espacio para que yo diga mi opinión sobre ciertos temas, mi opinión particular, ¿no? La clase se trata de exponer los temas con los mejores argumentos, las posiciones más sólidas, los marcos de referencia para poder construir una evaluación mejor de ciertas perspectivas. Y tal vez ahí podríamos confundir lo que se dice en el aula con lo que tal vez los profesores en nuestra vida consideramos, digamos, como criterios válidos para tomar ciertas decisiones. Pero creo que eso sería interesante distinguirlo justamente. ¿Cuándo estamos realmente frente a un caso de doble moral y cuándo no estamos en un caso de doble moral? Que yo no le diga a las personas de la oficina, que apenas sí conozco, que yo no les diga exactamente qué es lo que pienso sobre un tema, no necesariamente es una doble moral, ¿no? No necesariamente es una doble moral. Ahora, si yo hago un escándalo porque alguien hace algo que en realidad yo también hago, y me ensaño con esa persona, solo porque nadie sabe que yo también lo hago, entonces ahí sí estaríamos hablando de una cuestión más cercana a la doble moral. Creo que sí. ¿Cómo afecta a una sociedad la doble moral desde su perspectiva? Habría que ver si la doble moral es una causa o un efecto. Y yo creo que la doble moral es un efecto de algo más. O sea, si algo afectaría a la sociedad, no es tanto la doble moral, sino aquello que causa la doble moral. ¿Qué causa a la doble moral? Una sociedad donde no hemos construido una discusión abierta sobre ciertos temas, por ejemplo. Una sociedad donde estamos muy preocupados por encajar y donde tal vez no hemos sido educados de manera profunda para la autenticidad, que sería algo interesante. Y, o sea, en ese sentido, lo que estaríamos hablando es que la doble moral nos habla de la existencia de una serie de
sujetos inauténticos que, bueno, pues puede haber situaciones muy complicadas. O sea, no quiero decir que necesariamente la doble moral sea algo con mala fe o que sea algo con dolo o que sea algo que sea intencional, pero también me parece que como sociedad tendríamos que tener los espacios, y si no existen, irlos construyendo, de cómo ir transformando esos mandatos sociales hacia otro tipo de rutas, de manera que nadie se vea obligado, nadie se vea compelido a, eh, a tener que dar un doble discurso, a tener un doble mensaje. Lo que realmente cree en su vida y lo que públicamente sostiene. Ahora, habría que también distinguir la doble moral como una cuestión de cinismo, ¿no? O sea, hemos hablado de la doble moral en el sentido de una resistencia, ¿no? Me exigen todo esto y no lo puedo cambiar, pues yo hago otra cosa, ¿no? Pero también también podría no ser un signo de resistencia, sino de cinismo, porque yo sé que hay razones para, no sé, levantar, cuando yo saco a pasear al perro, ¿no? Levanto los desechos, y a lo mejor un día se me olvidó la bolsa y dije, bueno, pues los dejo, ¿no? Y otra cosa es que entonces la siguiente vez que a alguien le pase lo mismo, yo lo ataque y me ensañe de una manera cínica, en la medida en que yo sé que yo de alguna manera también estaba en una situación. Creo que hay una cuestión que entraríamos en la empatía, ¿no? O sea, creo que la doble moral también podría hablar de una falta de empatía dentro de la sociedad, como de querer exigir que todo el mundo cumpla con ciertos criterios y a lo mejor hay situaciones donde no lo vamos a poder cumplir todos, ni tendríamos que estar obligados a cumplir con ciertas cuestiones. Me parece muy interesante recalcar esta parte que dice que la doble moral, dice que ya es como que si digamos que se puede combatir desde el diálogo o manteniendo una mente abierta, una sociedad en la cual no es necesario que tengas tu vida, bueno, que no es necesario que te preocupes tanto por el qué dirán en lo público y puedas vivir, puedas tú construir tu propia identidad, tu propia, digamos, congruencia, sin preocuparte por lo que las otras personas dirán. Y con esto queremos llegar hasta al siguiente punto, que usted estaba hablando de identidad, de, digamos, esta relación que tiene la doble moral con la persona. Y queremos preguntarle, ¿cómo cree usted que la doble moral afecta a la persona de una manera mucho más, digamos, más profunda? Pues yo creo que lo que pasa, a ver, también ahí habría que agregar otra cosa. La doble moral podría significar que tengo una idea regulativa que me ayuda a sopesar mis acciones. Puedo aceptarla o puedo no aceptarla, pero a lo mejor también tiene una utilidad tener una idea regulativa. Si no quiero pensar mucho en algo como tiene que ser, pues simplemente hago lo que se exige en términos cotidianos y comunes. Ahora, por supuesto que la filosofía insiste mucho en la autenticidad de las personas, ¿no? En que nos conozcamos a nosotros mismos, la famosa frase de el oráculo de Delfos, después repetida en la filosofía socrático-platónica. Entonces, yo creo que por ahí sería la respuesta. La doble moral podría por sí misma no ser una situación nociva, porque podría ser una idea regulativa, ¿no? Que me ayuda a, digamos, hay una moral pública que me ayuda a organizarme cómo tienen que ser las cosas. Pero no nos podríamos quedar, según la filosofía, según la ética, no nos podríamos quedar solamente en seguir la moral comunitaria, ¿no? Hay un deber con nuestras propias vidas de ver nuestros afectos, de ver nuestra voluntad, de ver nuestros propios razonamientos. Y creo que por ahí, o sea, quien vive en la doble moral
sin tener una justificación de opresión, de, digamos, realmente tener que cuidarse, pues tal vez sería por una falta de autenticidad y de autoconocimiento. Y vuelvo a repetir, la doble moral no es la causa, sino el efecto de algo más. Lo que sí, debo de recalcar que esta parte de que si no es una causa, sino es un efecto, es demasiado importante, algo que no nos hemos percatado hasta el día de hoy. Por lo tanto, me gustaría pasar a una última pregunta, claro que sí, que nos ha surgido durante la elaboración de este proyecto, maestro. ¿Cuáles son Sí. los beneficios de la doble moral? Ya hablamos un poquito acerca de las consecuencias, perdóneme, pero ahora me gustaría platicar o introducirlo un poquito más a los beneficios que esta nos brinda. Bueno, ya dijimos algunos de ellos. Uno es que, bueno, permite una distinción entre la propia vida del individuo y sus decisiones de la exposición pública, ¿no? Y cuando yo no quiero tener que rendir cuentas sobre temas que solo me incumben a mí, pues entonces tal vez afirme cosas que en realidad no son las cuales guían mi existencia. Entonces puede haber ahí un beneficio de poder darle al espacio, al sujeto un espacio de protección, por decirlo así. Otro beneficio de la doble moral es una que puede funcionar como idea regulativa. No estoy diciendo que la doble moral en sí misma, sino que tomando en cuenta que hay una moral propia del sujeto y una moral colectiva, que no siempre coincide con el sujeto, sin embargo, esta colectiva nos sirve como regulación de nuestras propias acciones. Y a veces, bueno, pues sí, no queremos aceptar lo que dice la moral comunitaria, pero a veces nos ayuda. O sea, también no es mentira que solo sea opresora, ¿no? Hay veces que nos sirve, por ejemplo, si no sabemos qué hacer en un funeral, a lo mejor yo puedo pensar que a mí no me importa, que a mí no me gustan las misas, que a mí no me gustan las flores, que sí, pero a lo mejor hay lo que conviene para apoyar a las personas que perdieron a un ser querido, pues no es que yo quiera hacer valer mis propias convicciones en ese espacio, sino que cumpla lo que hay que hacer. Pues me voy vestido de negro, me quedo callado durante la misa, llevo unas flores, o sea, ahí es donde vemos muy claramente como yo puedo pensar una cosa y sin embargo en una situación particular yo podría hacer otra cosa. Y no siempre es negativo, porque puede ser una auxiliar de nuestra vida, porque tampoco es que tengamos la respuesta para todo. Y déjenme ver si se me ocurre una tercera, algún otro beneficio que tenga la doble moral. A ver, solo a veces, y se conecta con lo primero que yo dije, permitiría una esfera de autenticidad del sujeto frente a una sociedad demasiado, pues sí, vigilante, demasiado exigente, ¿no? Y entonces, bueno, pues todos vamos a fingir que está pasando esto, cuando en realidad cada quien está haciendo lo que cree más conveniente en cierta situación, ¿no? Porque tampoco es que estemos obligados a hacer públicos todas nuestras ideas y todas nuestras acciones, ¿no? O sea, habrá cosas que yo no quiero hacer públicas, que yo en mi discurso diga una cosa, pero cuando tenga que decirlo sobre mí, a lo mejor lo decido de otra manera. Bueno, entonces para concluir esta agradable entrevista, caballero, nos gustaría como que concluir algunos ciertos puntos importantes que usted nos alcanzó a mencionar, claro está. Por ejemplo, o sea, como habíamos dicho anteriormente, que es un efecto y más no una causa por parte de una sociedad con falta de empatía,
y que básicamente siempre se ha basado en cuestiones de perspectiva, por así decirlo, ¿no? Y que somos propensos por nuestra humanidad, por nuestra falta de experiencia, que puede ser de parte de nosotros, los adolescentes, o la gente que está empezando, somos propensos a cometer actos acompañados de la doble moral, ¿no? Por nuestra resistencia como proceso de defensa sobre los actos de otras personas, está claro, ¿verdad? Sí, lo único que agregaría a este resumen que se ha hecho es que la doble moral también responde a una falta de mecanismos de debate más abierto sobre ciertos temas. Y que esto podría permitir en el futuro que justamente no tengamos que tener como una vida privada y una vida pública que no coincidan, ¿no? Creo que por ahí va también la cuestión, como establecer los mecanismos de transformación de los valores comunes, porque tampoco es que estén impresos en piedra, ¿no? También podríamos transformarlos. Sí, profesor. Bueno, esto ha sido todo por hoy por la entrevista y queremos agradecerle de parte de Jorge, de parte mía y de parte del equipo que está organizando todo esto. Queremos dar las gracias por su tiempo, por todo lo interesante que nos estuvo platicando y por esta nueva perspectiva sobre la doble moral que nos da como un efecto y no tanto como una causa. Y bueno, ¿qué más hay que decir, George? Bueno, en el próximo capítulo también estaremos entrevistando al doctor Jorge Becerril, antiguo jefe de la terapia intensiva, que nos estará acompañando el día de mañana para platicarnos un poco sobre su experiencia en el ámbito médico, por así decirlo.